El bosque no estaba en silencio por descanso, sino por contención. Las hojas altas apenas se movían, como si incluso el viento evitara rozar las copas. No se oían discusiones de colobos, ni el aleteo brusco de aves espantadas. La selva entera parecía escuchar algo que todavía no había ocurrido, pero que estaba a punto de empezar. Un crujido se corrompió la quietud, breve y violento. No fue la caída de una rama vieja, sino el peso de un cuerpo que cambió de dirección demasiado rápido. Luego vino otro sonido. Respiraciones aceleradas, múltiples, coordinadas. No era huida, era desplazamiento con intención. Algo se estaba cerrando alrededor de alguien. Desde lo alto de una higuera, varias siluetas observaban sin emitir un solo llamado de alarma. Sus rostros no mostraban pánico, sino concentración. Ojos fijos, cuerpos tensos, manos aferradas a la corteza. Sabían exactamente lo que ocurría entre la vegetación baja, y no iban a intervenir. El objetivo no era un depredador, no era un humano invadiendo territorio. No era hambre ni defensa inmediata. Era un miembro del propio grupo, un joven macho que había comenzado a caminar con demasiada seguridad, a mirar demasiado tiempo, a olvidar que en la selva la ambición, y en respaldo, es una provocación. Cuando el primer grito se elevó, fue corto, sorprendido, casi incrédulo. No sonaba a miedo puro, sino a descubrimiento tardío. La selva no respondió. No hubo estampida ni caos, solo el sonido rítmico de cuerpos moviéndose en sincronía, rodeando, cerrando rutas, ejecutando una decisión. No nació del impulso, sino del instinto compartido. En la selva, el orden no se impone con reglas visibles, sino con límites que nadie señala y todos comprenden. Cada mirada sostenida, cada distancia respetada, cada gesto de sumisión o desafío, forma parte de un sistema antiguo, afinado por generaciones, que sobrevivieron lo suficiente para transmitirlo. Aquí, el equilibrio no es paz, es tensión contenida, que puede romperse en cualquier momento. En Crónicas del Instinto, exploramos historias reales y comportamientos documentados, donde la inteligencia, la estrategia y la violencia no son accidentes, sino herramientas de supervivencia. Lo que ocurre entre estos árboles no es caos, es estructura. No es maldad, es selección. Y cuando el equilibrio se inclina, la respuesta no llega con advertencias, sino con acción coordinada. Si te atraen las historias donde la naturaleza muestra su rostro más crudo, suscríbete ahora y acompáñanos en cada relato donde analizamos guerras silenciosas, alianzas invisibles y decisiones que parecen humanas, pero nacen de algo mucho más antiguo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna crónica, porque cada historia revela un fragmento incómodo de la vida en estado puro. Apoya este contenido con un me gusta para que más personas descubran estas historias que rara vez se cuentan sin filtros. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Mientras escuchas desde tu hogar, en algún lugar del mundo, un grupo de chimpancés está tomando decisiones que cambiarán su destino en cuestión de minutos. Porque entender la selva no es solo observar animales, es asomarse a un espejo sin palabras y reconocer una sombra que también existe en nosotros. La neblina de la mañana no se elevaba, se arrastraba entre los troncos, como si el bosque respirara hacia abajo en lugar de hacia el cielo. La humedad cubría cada hoja con una película fría, y el suelo oscuro absorbía los pasos sin devolver sonido. Era una de esas horas en las que la selva no parece dormida, sino expectante, como si supiera que el día traerá un ajuste que nadie celebrará. El grupo había pasado la noche disperso en una higuera de raíces anchas, pero la distribución no era aleatoria. Cerca del tronco central descansaban los cuerpos que sostenían el poder, machos adultos con alianzas firmes, hembras influyentes, crías protegidas por proximidad estratégica. Más afuera, donde las ramas eran delgadas y el equilibrio exigía atención constante, dormían los jóvenes que aún no habían ganado un lugar o lo estaban perdiendo. Entre ellos estaba el joven macho, que pronto aprendería el peso de una mirada sostenida demasiado tiempo. Su cuerpo era ágil, musculatura marcada por ascensos constantes y juegos bruscos
que empezaban a parecer combates reales. No cargaba cicatrices profundas. Y esa ausencia de derrotas visibles le había dado una confianza que crecía más rápido que su comprensión del riesgo. Descendió del árbol antes que varios adultos. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Sus pies tocaron el suelo húmedo, sin emitir vocalización de sumisión ni esperar a que el desplazamiento grupal comenzara de forma natural. Se movió primero, no como líder, sino como alguien que empezaba a imaginarse como tal. Una hembra, con una cría aferrada al vientre, lo observó desde una rama baja. No se acercó. Las hembras leen la estabilidad del grupo con una precisión vital para la supervivencia de sus hijos. Vio en su postura algo que no encajaba: hombros erguidos, trayectorias directas, ausencia de cautela en los ángulos de aproximación. No era desafío abierto, era una seguridad prematura. Y eso suele ser más peligroso. El alfa descendió varios minutos después. Su cuerpo mostraba el desgaste de años de liderazgo, caninos gastados, cicatrices en los antebrazos. Una rigidez leve al apoyar peso en la cadera. No imponía con velocidad, sino con historia. Su poder residía en la red invisible que lo rodeaba, machos que lo apoyaban en conflictos, hembras que buscaban su proximidad, jóvenes que evitaban cruzarse en su trayectoria. Vio al joven antes de que el joven lo mirara a él. El subordinado estaba comiendo frutos en una zona que solía ser ocupada primero por los aliados directos del núcleo dominante. Cuando otro macho de rango medio se acercó, el joven no se apartó de inmediato. Mostró los dientes en una mueca ambigua, mezcla de juego y advertencia. El otro retrocedió medio paso, suficiente para que el gesto quedara registrado. El líder no reaccionó, continuó alimentándose, pero sus ojos siguieron cada movimiento desde la periferia de su campo visual. En la selva, responder demasiado pronto fortalece al ambicioso. Esperar permite que el error se repita y se vuelva evidencia. Horas después, durante el desplazamiento hacia una zona de sombra densa, el joven cometió un segundo gesto que pesó más que el primero. Caminó a poca distancia de una hembra en celo, que normalmente orbitaba cerca de machos con respaldo político. No la tocó, no la reclamó, pero tampoco mantuvo la distancia prudente que tache a quienes aún no pueden defender lo que toman. Ella no lo rechazó, y esa ausencia de rechazo fue observada por más de un par de ojos. Al mediodía, cuando el calor obligó al grupo a descansar, el joven eligió la base de un árbol central para recostarse, no en la periferia, donde los subordinados minimizan roces. Eligió el corazón del espacio social. Cerró los ojos, respiró lento, como si la posición fuera natural. Arriba, distribuidos en ramas distintas pero con línea visual clara, 3 machos adultos permanecían despiertos. Nadie gruñó, nadie descendió, pero algo ya se había decidido sin sonido, sin señal visible, sin necesidad de acuerdo verbal, porque en las sociedades de chimpancés, la caída no comienza con un golpe, comienza cuando varios individuos, al mismo tiempo, llegan a la misma conclusión silenciosa: ese ya no entiende su lugar. El descanso del mediodía nunca es completamente profundo en un grupo de chimpancés. Siempre hay ojos entreabiertos, oídos atentos, cuerpos que parecen relajados pero listos para reaccionar. Aquel día, sin embargo, la vigilancia no estaba dirigida hacia el exterior del bosque, sino hacia un punto exacto, bajo la sombra amplia de un árbol central. El joven seguía recostado, una mano sobre el pecho, respiración lenta, como si el mundo alrededor no hubiera cambiado. Pero el mundo sí había cambiado. Las distancias entre los cuerpos se estaban reajustando con precisión milimétrica. No era evidente para quien no supiera leerlo, pero el espacio a su alrededor se estaba vaciando. La primera en moverse fue una hembra adulta sin cría. Se levantó, caminó con naturalidad hacia otra zona de sombra y comenzó a acicalar a una compañera como si nada ocurriera. Ese gesto, aparentemente trivial, abrió un hueco, un vacío donde antes había proximidad social. Otros siguieron el patrón, uno por uno, ampliando el claro humano alrededor del joven, sin que nadie emitiera una sola vocalización de alarma. Desde una rama baja, uno de los machos veteranos descendió con lentitud estudiada. No mostró pilo, erección ni golpeó raíces en exhibición. Simplemente caminó hasta situarse a varios metros, bloqueando la ruta más directa hacia la vegetación densa. Se sentó de perfil, pero con el cuerpo orientado. Presencia, no ataque. En el lado opuesto,
Otro macho aliado hizo lo mismo. El ángulo de escape empezó a estrecharse, sin que pareciera un cerco. Era geometría social aplicada al terreno. Cerrar rutas antes de que la presa sepa que lo es. El joven abrió los ojos cuando notó la quietud anormal. No había juegos juvenil cerca. No había hembras descansando a su lado. Solo distancias limpias. Como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Se incorporó lentamente. Lanzó un gruñido corto, ambiguo, intentando provocar una reacción que definiera la situación. Nadie respondió. Entonces vio al líder descender. No lo hizo con prisa ni con agresividad visible. Bajó de un tronco cercano y caminó en línea recta, deteniéndose a una distancia que no era íntima ni lejana, lo suficiente para marcar eje. El joven evitó mirarlo directamente al principio, pero tampoco bajó la cabeza por completo. Esa vacilación fue registrada por todos. Intentó desplazarse hacia la derecha, como si buscara hojas frescas. El veterano se movió medio paso, ajustando su posición sin brusquedad. El camino quedó cerrado. Giró hacia el lado opuesto. El segundo macho hizo lo mismo. No era persecución, era contención. La respiración del joven se aceleró. Emitió una vocalización breve dirigida hacia una hembra cercana, buscando apoyo social de último momento. Ella desvió la mirada y comenzó a acicalar su propio antebrazo, ignorándolo de forma tan deliberada que el mensaje fue inequívoco. Estaba solo. El primer contacto no fue un ataque frontal, fue un empujón lateral, seco, preciso, lanzado por el veterano, suficiente para romper equilibrio, no para herir de inmediato. El joven retrocedió, resbalando en hojas húmedas. Antes de recuperar postura, el segundo macho avanzó con una mordida rápida dirigida al muslo, más advertencia que destrucción. Los gritos comenzaron entonces, agudos, cargados de sorpresa más que de dolor inicial. No eran llamados efectivos de auxilio. Eran descargas de incredulidad ante una realidad que acababa de volverse irreversible. El líder no fue quien más golpeó. Su función era otra. Se desplazaba alrededor del punto de conflicto, ahuyentando a juveniles excitados, impidiendo que la violencia se volviera caótica. La corrección debía ser colectiva, pero también controlada. El desorden debilita la autoridad, la precisión la consolida. El joven logró zafarse por un instante y corrió hacia un tronco inclinado. Trepó con desesperación, alcanzando apenas un par de metros antes de que una mano fuerte lo sujetara por el tobillo. El tirón fue brutal y directo. Cayó de espaldas, el aire escapando de sus pulmones en un sonido hueco que se perdió entre las raíces. Cuando intentó incorporarse de nuevo, ya no había rutas abiertas. Los cuerpos lo rodeaban a distancia justa, entrando y saliendo con golpes, mordidas, empujones calculados para desgastar. No era furia ciega, era insistencia coordinada. Y mientras el bosque retomaba poco a poco sus sonidos lejanos, el grupo ejecutaba una decisión. No había nacido en ese momento, sino horas antes, en silencio. Cuando varios individuos entendieron al mismo tiempo que el equilibrio exigía un ajuste definitivo. El ataque no terminó con un gesto claro, simplemente fue perdiendo intensidad, como una lluvia que se debilita hasta volverse niebla. Los cuerpos dejaron de golpear antes de que el silencio regresara por completo. Uno a uno, los machos se apartaron, jadeando, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones profundas que no eran de furia, sino de esfuerzo cumplido. El joven quedó de lado, sobre la tierra húmeda. Intentó moverse. Una pata respondió con lentitud, la otra apenas tembló, sin lograr sostener peso. Sus dedos se cerraban y abrían sobre hojas aplastadas, como si todavía buscara apoyo en un suelo que ya no le ofrecía salida. Emitió un sonido bajo, irregular, más cercano a un reflejo que a un llamado consciente. Nadie se acercó a consolarlo, nadie lo acicaló para calmarlo. La ausencia de contacto social fue tan contundente como los golpes anteriores. En cuestión de minutos, había pasado de ser una presencia cómoda a convertirse en un cuerpo sin posición dentro del grupo. Las hembras fueron las primeras en moverse alrededor del área, no hacia él, sino alrededor de lo ocurrido. Olían el suelo, evaluaban el aire, reajustaban distancias. Una madre joven sostuvo a su cría con más firmeza de lo habitual mientras se desplazaba hacia una zona donde el núcleo dominante comenzaba a reagruparse. Seguridad primero, interpretación después. Un par de juveniles observaron desde un tronco bajo,
En silencio absoluto. No jugaban, no se empujaban. Sus ojos seguían cada movimiento de los adultos, con una atención que solo aparece cuando algo importante acaba de suceder. Nadie les explicó nada. No hacía falta. El líder caminó cerca del cuerpo sin mirarlo directamente. Su atención estaba en los demás. Un gesto breve para alejar a un macho excitado. Una aproximación calculada para sentarse junto a un aliado clave. Después de la violencia viene la consolidación. El poder no se mantiene solo con fuerza. Se estabiliza con proximidad selectiva. El antiguo compañero del joven, aquel subadulto que había compartido su sombra en días anteriores, permanecía a media altura en un árbol cercano. No bajó, no vocalizó. Su cuerpo estaba rígido, pegado a la corteza, como si cualquier movimiento pudiera reactivar la atención del grupo sobre él. Estaba aprendiendo la lección más importante de su vida, sin que nadie la pronunciara. El bosque, indiferente, retomó su ritmo. Un ave cruzó el claro. Insectos comenzaron a posarse sobre la sangre oscura, que se mezclaba con la tierra. La vida alrededor no se detiene por la caída de un individuo. Por más reciente que sea su respiración, el joven aún inhalaba de forma irregular, pero ya no intentaba levantarse. Sus ojos estaban abiertos, aunque no seguía nada. La selva no necesitaba decidir su destino. El grupo ya lo había hecho. Lo que quedaba era tiempo, y la distancia creciente entre un cuerpo que se enfriaba y una comunidad que ya se reorganizaba sin él. Cuando el sol empezó a descender, nadie dormía cerca de donde él yacía. Las posiciones nocturnas se eligieron con una sutileza que parecía casual, pero no lo era. El espacio que había ocupado en la estructura social se cerró sin ceremonia, porque en la selva, el mensaje no se graba con palabras, se graba con ausencia. La noche cayó sin dramatismo, como que en todas en la selva, apagando colores, borrando contornos, reduciendo el mundo a sonidos y respiraciones. Donde antes había jerarquías visibles y tensiones latentes, ahora solo quedaban siluetas encaramadas a las ramas altas. Cuerpos recogidos sobre sí mismos, buscando equilibrio en la oscuridad. El lugar donde el joven había quedado estaba a pocos metros del árbol principal del grupo, pero nadie eligió esa zona para dormir. No hubo señales, gruñidos ni miradas que lo prohibieran. Simplemente, uno tras otro, fueron ocupando otros espacios, como si ese punto hubiera dejado de existir en el mapa mental colectivo. Él seguía allí. La luna, filtrada entre las hojas, iluminaba apenas el contorno de su cuerpo. No se movía, pero tampoco estaba completamente inmóvil. A intervalos irregulares, un espasmo recorría una de sus patas. Su respiración era un hilo fino, casi imperceptible, una insistencia biológica que no coincidía con la decisión social ya tomada horas atrás. Un búho descendió a una rama baja, curioso ante el olor metálico que flotaba en el aire. Inclinó la cabeza, evaluó la escena y volvió a alzar vuelo. La selva no juzga, solo responde a oportunidades. En lo alto, el antiguo compañero del joven no dormía. Tenía los ojos abiertos, fijos en la mancha oscura del suelo que apenas distinguía. Cada crujido de hojas lo tensaba. Cada movimiento lejano lo obligaba a contener la respiración. No lloraba, no llamaba, no bajaba. La supervivencia también puede ser una forma de traición involuntaria. A medianoche, una de las hembras adultas cambió de posición y se acercó un poco más al núcleo central del grupo, acomodando a su cría contra el pecho. No miró hacia el claro, pero su desplazamiento cerró aún más el círculo de seguridad alrededor del líder y sus aliados. Las distancias, incluso dormidos, seguían hablando de poder. Abajo, el joven exhaló con un sonido más largo que los anteriores. No fue un quejido, ni un llamado. Fue simplemente aire dejando un cuerpo que ya no tenía fuerza para retenerlo con firmeza. Después, el silencio volvió a ser completo. Los insectos trabajaban sin pausa. Pequeños movimientos sobre la piel, exploraciones diminutas que empezaban a transformar lo que aún, por costumbre, podría llamarse individuo en algo que la selva reconocía mejor, materia disponible. Antes del amanecer, una lluvia breve y fina comenzó a caer. Lavó la sangre de las hojas, diluyó olores, borró rastros, para cuando la primera luz gris se filtró entre las copas. El escenario ya no parecía el de una agresión reciente, sino el de un ciclo más que avanzaba sin pedir permiso.
Uno a uno, los miembros del grupo despertaron, se sacudieron el agua del pelaje, estiraron extremidades, emitieron vocalizaciones suaves de reencuentro matinal. Nadie miró hacia el cuerpo, no porque no supieran que estaba allí, sino porque, para ellos, ya no estaba. El amanecer no trajo solemnidad. La luz entró en la selva, como siempre, en franjas doradas que no distinguen entre lo que vive y lo que dejó de hacerlo. El grupo comenzó a moverse con lentitud. Primero estiramientos, luego vocalizaciones suaves, después el descenso cuidadoso hacia las zonas de alimentación. El lugar del claro quedó atrás sin ceremonia. Una hembra joven fue la única que dirigió una mirada breve hacia el punto donde yacía el cuerpo. No se acercó, no emitió sonido alguno, solo miró, y siguió avanzando cuando el resto del grupo lo hizo. En la selva, la memoria rara vez detiene el movimiento. El líder descendió de los últimos, se detuvo un segundo más que los demás, olfateando el aire. Su postura no era de duda, sino de verificación. El olor ya estaba cambiando, lo que quedaba no representaba amenaza, competencia y desafío, solo era parte del suelo que pronto dejaría de distinguirse del resto. Entonces también se marchó, mientras el grupo se alejaba. Las distancias entre ellos comenzaron a reajustarse. Un joven subordinado ocupó una posición ligeramente más cercana al centro. Una hembra adulta modificó su ruta para coincidir más a menudo con la del macho que había participado en la agresión. Pequeños cambios, casi invisibles, pero cargados de significado. El vacío no quedó vacío, fue absorbido. A media mañana, los sonidos del grupo ya eran otros. Chasquidos de frutos al abrirse, hojas arrancadas, gruñidos bajos de coordinación. La vida social no se había detenido. Solo había redistribuido sus tensiones. Donde antes había una presencia incómoda, ahora había espacio para nuevas alianzas. Lejos de allí, el antiguo compañero del joven caminaba en silencio, manteniéndose en los bordes del grupo. No buscaba contacto, pero tampoco se aislaba por completo. Su conducta era prudente, calibrada. Había aprendido algo que no podía nombrar. Sobrevivir también significa saber cuándo no intervenir. En el claro, el cuerpo ya no era un cuerpo en el sentido social. Insectos, hongos y pequeños carroñeros iniciaban su trabajo metódico. Nada se desperdicia en la selva. Incluso la derrota se transforma en energía para otros procesos, otras vidas, otros movimientos. Al caer la tarde, el grupo construyó nuevos nidos en una zona distinta del territorio. Las decisiones del día habían reforzado vínculos, confirmado jerarquías, reducido incertidumbres. El orden, quebrado la jornada anterior, volvía a sentirse estable. Pero la estabilidad en la selva no es paz duradera. Es solo el intervalo entre una tensión que termina y otra que ya está empezando a crecer en silencio, en la mirada de un joven que aprende demasiado rápido, en la ambición que madura con los años, en el instinto que nunca desaparece, solo espera, porque en este lugar, la historia no recuerda nombres, recuerda resultados. El amanecer no trajo solemnidad. La luz entró en la selva, como siempre, en franjas doradas que no distinguen entre lo que vive y lo que dejó de hacerlo. El grupo comenzó a moverse con lentitud. Primero estiramientos, luego vocalizaciones suaves, después el descenso cuidadoso hacia las zonas de alimentación. El lugar del claro quedó atrás sin ceremonia. Una hembra joven fue la única que dirigió una mirada breve hacia el punto donde yacía el cuerpo. No se acercó, no emitió sonido alguno, solo miró, y siguió avanzando cuando el resto del grupo lo hizo. En la selva, la memoria rara vez detiene el movimiento. El líder descendió de los últimos, se detuvo un segundo más que los demás, olfateando el aire. Su postura no era de duda, sino de verificación. El olor ya estaba cambiando, lo que quedaba no representaba amenaza, competencia y desafío, solo era parte del suelo que pronto dejaría de distinguirse del resto. Entonces también se marchó, mientras el grupo se alejaba. Las distancias entre ellos comenzaron a reajustarse. Un joven subordinado ocupó una posición ligeramente más cercana al centro. Una hembra adulta modificó su ruta para coincidir más a menudo con la del macho que había participado en la agresión. Pequeños cambios, casi invisibles, pero cargados de significado. El vacío no quedó vacío, fue absorbido. A media mañana, los sonidos del grupo ya eran otros. Chasquidos de frutos al abrirse,
Hojas arrancadas, gruñidos bajos de coordinación. La vida social no se había detenido. Solo había redistribuido sus tensiones. Donde antes había una presencia incómoda, ahora había espacio para nuevas alianzas. Lejos de allí, el antiguo compañero del joven caminaba en silencio, manteniéndose en los bordes del grupo. No buscaba contacto, pero tampoco se aislaba por completo. Su conducta era prudente, calibrada. Había aprendido algo que no podía nombrar. Sobrevivir también significa saber cuándo no intervenir. En el claro, el cuerpo ya no era un cuerpo en el sentido social. Insectos, hongos y pequeños carroñeros iniciaban su trabajo metódico. Nada se desperdicia en la selva. Incluso la derrota se transforma en energía para otros procesos, otras vidas, otros movimientos. Al caer la tarde, el grupo construyó nuevos nidos en una zona distinta del territorio. Las decisiones del día habían reforzado vínculos, confirmado jerarquías, reducido incertidumbres. El orden, quebrado la jornada anterior, volvía a sentirse estable. Pero la estabilidad en la selva no es paz duradera. Es solo el intervalo entre una tensión que termina y otra que ya está empezando a crecer en silencio, en la mirada de un joven que aprende demasiado rápido, en la ambición que madura con los años, en el instinto que nunca desaparece, solo espera, porque en este lugar, la historia no recuerda nombres, recuerda resultados. La noche cayó sin dramatismo, como que en todas en la selva, apagando colores, borrando contornos, reduciendo el mundo a sonidos y respiraciones. Donde antes había jerarquías visibles y tensiones latentes, ahora solo quedaban siluetas encaramadas a las ramas altas. Cuerpos recogidos sobre sí mismos, buscando equilibrio en la oscuridad. El lugar donde el joven había quedado estaba a pocos metros del árbol principal del grupo, pero nadie eligió esa zona para dormir. No hubo señales, gruñidos ni miradas que lo prohibieran. Simplemente, uno tras otro, fueron ocupando otros espacios, como si ese punto hubiera dejado de existir en el mapa mental colectivo. Él seguía allí. La luna, filtrada entre las hojas, iluminaba apenas el contorno de su cuerpo. No se movía, pero tampoco estaba completamente inmóvil. A intervalos irregulares, un espasmo recorría una de sus patas. Su respiración era un hilo fino, casi imperceptible. Una insistencia biológica que no coincidía con la decisión social ya tomada horas atrás. Un búho descendió a una rama baja, curioso ante el olor metálico que flotaba en el aire. Inclinó la cabeza, evaluó la escena y volvió a alzar vuelo. La selva no juzga, solo responde a oportunidades. En lo alto, el antiguo compañero del joven no dormía. Tenía los ojos abiertos, fijos en la mancha oscura del suelo que apenas distinguía. Cada crujido de hojas lo tensaba. Cada movimiento lejano lo obligaba a contener la respiración. No lloraba, no llamaba, no bajaba. La supervivencia también puede ser una forma de traición involuntaria. A medianoche, una de las hembras adultas cambió de posición y se acercó un poco más al núcleo central del grupo, acomodando a su cría contra el pecho. No miró hacia el claro, pero su desplazamiento cerró aún más el círculo de seguridad alrededor del líder y sus aliados. Las distancias, incluso dormidos, seguían hablando de poder. Abajo, el joven exhaló con un sonido más largo que los anteriores. No fue un quejido, ni un llamado. Fue simplemente aire dejando un cuerpo que ya no tenía fuerza para retenerlo con firmeza. Después, el silencio volvió a ser completo. Los insectos trabajaban sin pausa. Pequeños movimientos sobre la piel, exploraciones diminutas que empezaban a transformar lo que aún, por costumbre, podría llamarse individuo en algo que la selva reconocía mejor, materia disponible. Antes del amanecer, una lluvia breve y fina comenzó a caer. Lavó la sangre de las hojas, diluyó olores, borró rastros, para cuando la primera luz gris se filtró entre las copas. El escenario ya no parecía el de una agresión reciente, sino el de un ciclo más que avanzaba sin pedir permiso. Uno a uno, los miembros del grupo despertaron, se sacudieron el agua del pelaje, estiraron extremidades, emitieron vocalizaciones suaves de reencuentro matinal. Nadie miró hacia el cuerpo, no porque no supieran que estaba allí, sino porque, para ellos, ya no estaba. La selva no conserva monumentos,
ni cicatrices visibles. Pero nada de lo que ocurre en su interior desaparece de verdad. Cada confrontación, cada alianza silenciosa, cada ausencia repentina, se transforma en aprendizaje colectivo. El grupo sigue adelante, pero lo hace modificado, ajustado por fuerzas que no necesitan palabras para imponerse. El instinto no reflexiona, incorpora. Y en ese proceso, la historia no se cuenta, se integra al comportamiento. Desde lejos, estos hechos pueden parecer crueles, incluso incomprensibles. Sin embargo, dentro del bosque no existe la maldad como intención, solo la continuidad como mandato. El individuo importa mientras encaja en el equilibrio. Cuando deja de hacerlo, la respuesta no es emocional, es funcional. La vida se reorganiza con una eficacia que incomoda a quien observa con ojos humanos, buscando justicia donde solo hay supervivencia. Ahora, mientras termina esta historia, en otro rincón de la selva una mirada se sostiene un segundo de más. Una distancia se acorta. Una tensión comienza a formarse, sin que nadie la nombre. Porque aquí el poder nunca desaparece, solo cambia de manos. Y cuando el equilibrio vuelva a inclinarse, no habrá advertencias, ni dudas, ni discursos, solo el momento exacto en que, otra vez, el instinto ordene actuar.